Buenos días a todos. Vamos a seguir nuestro viaje largo viaje del Evangelio de Lucas. Vamos a volver al capítulo 9 de Lucas. Y así que si me queréis acompañar ahí, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en su palabra. Así que vamos a estar, como he dicho, en Lucas, capítulo 9, empezando por el versículo 37. Empezando en el versículo 37, dice, y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu del mundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Es una escena increíble, ¿no? Como muchas de estas que hemos visto en este capítulo. Sobre todo cuando consideramos lo que acaba de pasar justo antes de esto. Jesús y dos discípulos acaban de subir al monte y esos dos discípulos vieron, experimentaron la gloria de Dios plenamente en Cristo, que su forma cambió y que había una luz, decía, resplandeciente desde él, y vieron a Moisés y Elías hablando con él. Y era una cosa increíble. Esos dos discípulos estaban a lo mejor bajando el monte, o sea, con la mente dando vueltas de todo lo que acaban de ver, qué podría significar todo esto. Y ahora tienen que bajar a este caos, tienen que bajar a una gran multitud, donde había mucha gente, seguro como este padre que hemos visto, con problemas, dificultades, esperando que Jesús les podría ayudar. Entonces, muchas veces eso nos recuerda, por ejemplo, me recuerda mucho de una vez que hemos visto una vista gloriosa de Jesús, por leer la palabra y orar por la mañana o estar en el culto, pero luego después de ese momento de paz, tranquilidad, a lo mejor, o ver la gloria emocionante de Cristo, tenemos que volver a la vida normal, la vida cotidiana, al trabajo, al hablar y de la gente con quien compartimos la vida. Y vemos a veces en este sentido, Cristo enseñando a los discípulos a hacer lo mismo que él había hecho, en un sentido. Tanto como Jesús bajó la montaña de su lugar celestial, bajó de ahí para entrar en nuestro mundo de caos, los discípulos ahora tienen que hacer lo mismo, tienen que bajar, después de experimentar su gloria, y tienen que bajar y entrar en el caos de esta multitud. Y en medio de esta gran multitud, que seguro que era muy alto y que había muchas personas diciendo muchas cosas, pero había un hombre, a lo mejor todavía más desesperado, que empezaba a gritar y describe la situación horrible de su hijo, que estaba endemoniado, en versículo 39. Y sucede que un espíritu, dice, se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos, magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a sus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces lo primero que se nota en esta escena es la desesperación de este padre, que ni los discípulos de Jesús le parecían poder ayudar. Y luego vemos algo más raro aún, que vemos a Cristo dirigiéndose a los discípulos con palabras bastante duras, que dice,
oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y son palabras como reprendiendo a los discípulos de una forma muy dura. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está Jesús reprendiendo a los discípulos así? ¿Y por qué los discípulos no pudieron ayudar a este pobre hombre? Pues nos ayuda un poco por mirar a un evangelio paralelo, que es el evangelio de Marcos. Y si miramos el evangelio de Marcos en capítulo 9, en versículos 28 y 29, leemos lo siguiente. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. Así que, ¿de dónde venía esta amonestación de Jesús? Vemos que era por falta de depender totalmente de Dios en la oración. Eso fue la base, como dice Cristo, de su incredulidad. Es lo que acusa a los discípulos. Y cuando vimos nosotros nuestras vidas viendo la oración simplemente como cualquier otra actividad religiosa, entonces no estamos viviendo por su poder, estamos viviendo por nuestro poder y nuestra propia gloria, y no para el poder y para la gloria de Dios. Y por eso vemos que Cristo está criticando a los discípulos tan duramente en esta escena. Cuando nos engañamos a pensar que no hace falta vivir tanto dependiendo del poder de Dios, es un intento vano de vivir para nuestra propia gloria. Estamos diciendo, o sea, a mí me gusta llevar esa atención cuando algo vaya bien, que la gente mire a mí, o que yo lo pueda hacer porque yo soy, porque yo tengo la capacidad. Y estamos robando la gloria de Dios en esta situación y nos encontramos incapaces de hacer lo que nos ha llamado a hacer. Así como hemos dicho, la oración no se trata de cumplir un deber simplemente, sino vivir dependiente del Espíritu de Dios en todo, absolutamente todo. Tanto como a veces nos parece ilógica, hasta para parar nuestro día de estar haciendo cosas, de ser productivo y pararlo y pasar tiempo orando y recordando y meditando en la palabra. Y nos parece ilógico, pero cuando dependemos de Dios y no de nosotros, es lo que hacemos. Como dijo Agustín, Dios manda lo que no podemos para que entendamos qué es lo que debemos pedir de Él. Entonces, esta es nuestra gran pregunta. Entonces, hoy, ¿qué hacemos en estas situaciones agobiantes? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Estamos estamos dependiendo de nosotros o del poder de Dios para la gloria de Dios? Porque cuando nos encontramos en situaciones que no nos vemos capaces de seguir adelante, ni para entrar en esa situación difícil, o nos entregamos a la desesperación o nos entregamos a la oración. ¿Cuál es nuestra reacción y cómo podemos depender de Dios y no de nosotros mismos entregándonos a la desesperación como este Padre? Pues hoy en este texto vamos a ver tres aspectos de vivir dependiendo del poder de Dios en nuestras vidas. Y vamos a empezar en el versículo 38 y vamos a ver el primer aspecto de esto. Dice en Lucas 9:38, y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Vemos que el primer aspecto en que tenemos que vivir dependiente de Dios es en nuestras relaciones familiares. Vemos aquí un padre gritando en dolor por su único hijo. Su hijo estaba bajo el poder del dominio de Satanás y parece que había hecho todo lo posible este padre para ayudarle, pero no era suficiente. Ni los discípulos de Jesús les podía ayudar. Y creo que ese es un dolor que todos sabemos de alguna forma, de tener un hijo, un familiar bajo el dominio del enemigo.
A veces, sobre todo, hay tensiones familiares entre miembros de nuestra familia, sobre todo cuando no son creyentes, claro. Y parece que a veces que más intentamos reparar la relación, más distancia se pone entre nosotros y nuestro ser querido. Como este padre, hemos hecho todo lo posible para reparar la situación, pero no parece estar funcionando. Entonces tenemos que hacer lo mismo como hace al final este padre desesperado. Tenemos que traer a nuestro ser querido, a Jesús, en la oración, como él hizo literalmente aquí cuando Jesús estaba aquí. Algunos de los mayores hombres y mujeres que vimos a lo largo de la historia de la iglesia han dicho que sus padres, sus madres, es lo que Dios más ha usado para llevarles a sí mismo, a Dios. Y no hay ninguna oración hecha en vano, absolutamente ninguna. Podemos ver esto, como hemos dicho en Agustín, que después de pasar mucho tiempo como un incrédulo y no creyente, y hasta estar en una secta por mucho tiempo, Dios le sacó de esto y le salvó. Y para Agustín, eso fue por la gracia de Dios. Pero esa gracia tenía un nombre para él y ella se llamaba Mónica, quien era su madre. Ella nunca, pero nunca dejaba de orar por su hijo. Hasta si él se muda a Milán, ella se muda a Milán, ella le seguía apoyándole, orando por él en todos los sentidos, aunque él les rechazaba. Y también vemos esto en el caso de Spurgeon, Charles Spurgeon, que vivía en una juventud rebelde, pero después de convertirse, él dijo que nada más le impactó como las oraciones de su madre, que su madre rogaba entre lágrimas por la salvación de su hijo. Era niño. Y es lo que Dios usó para salvarle, para ser los medios para llevarle a Cristo. Y eso nos hace pensar en nuestro siguiente aspecto en Lucas. Este padre tuvo que experimentar el sufrimiento físico de su propio y único hijo. No hace falta ser padre para saber que no hay nada que te pueda doler y llevarte a la desesperación como ver tu hijo o tu hija sufrir. Vemos que hasta cuando se acercaba al hijo del padre seguía sufriendo. Miramos en el versículo 42, cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Así que hasta cuando oramos a veces y traemos nuestras peticiones a Dios por los que sufren, podemos perder la esperanza totalmente. Cuando siguen enfermos o hasta están empeorando, ¿qué está pasando, Dios? Pero hemos de seguir orando porque Dios hasta en estas situaciones sigue siendo soberano y sigue obrando aun si no lo veamos. Y sea lo que sea el resultado de todas esas situaciones, tenemos la confianza plena por su Espíritu que Él la está usando por su gloria y lo va a usar para eso. Ahora, para aclarar muy bien, no estoy diciendo que detrás de cada enfermedad hay un demonio, para nada. Eso en este contexto de Lucas fue sin duda algo especial de esta época en la Biblia, donde vemos las maldiciones del Antiguo Testamento que incluía en estas maldiciones el maldición para la adoración a los ídolos, y según Deuteronomio, detrás de esos ídolos eran demonios. Entonces, vemos aquí en esta época, sobre todo cuando en el Antiguo Testamento se refería al exilio, que Dios le estaba entregando a sus ídolos para que tengan lo que quieran. Y ahora vemos a Cristo entrando en esa situación difícil y dura, atando al hombre fuerte, Satanás, y echándole de su territorio espiritual. Así que lo digo para aclarar que no hay que buscar demonios cada vez que alguien es norduda, pero sí que es cierto el estado de un padre teniendo que experimentar el sufrimiento de su hijo. Vamos a seguir leyendo en versículo 42. Pero Jesús reprendió al espíritu del mundo y sanó al muchacho y se lo dio a su padre.
y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Así que hemos visto en esto Jesús hacer tres cosas. Reprende al espíritu, sana al muchacho y se lo devuelve a su padre. Vemos a Jesús y solo Jesús tratar de su estado espiritual, su estado físico y su estado familiar. Y Cristo, y solo Cristo es capaz de restaurar todas estas áreas de nuestra vida, nuestras vidas. Y suelen ser las cosas por las cuales más nos preocupamos, ¿no? Nuestro estado espiritual, nuestra salud, nuestra familia. Y son las cosas que entonces debemos entregar todavía más a menudo al Señor para que Él nos dé la paz de saber que Él sigue siendo en control de todo eso y que Él va a usar nuestras oraciones, no nuestras preocupaciones, sino nuestras oraciones para obrar para su gloria y darnos su paz en esas situaciones. Vemos en Filipenses 4 lo que nos dice Pablo sobre esto, en Filipenses 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero algo curioso en Lucas pasa cuando vamos al tercer aspecto aquí. Vamos a volver a Lucas capítulo 9 y vamos al versículo 43. Dice, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran. Y temían preguntarle acerca de ellas. Entonces, hemos visto que sanar a este muchacho, restaurarle en todos los sentidos, físicamente, espiritualmente, con su padre, en su familia. Y estaban todos maravillándose, no lo podían creer, y están celebrando y estaban maravillándose de todo esto. Y parece que en toda esta celebración, toda esta como maravilla de que acaban de experimentar, Cristo decide en este momento decir algo un poco un shock, o sea, un poco, sobre todo por el tiempo, como si estuviera cortando el rollo del momento. Y dice que iba a ser entregado el Hijo de Hombre en las manos de los hombres. ¿Qué está pasando aquí? Vemos algo increíble aquí, que Jesús estaba este momento, estaba esta obra, ¿para qué? Para apuntar a una obra todavía más mayor. Y nos está enseñando de el porqué detrás de por qué Cristo hace las cosas que hace. Esos milagros, tanto como este, apuntaba a una obra todavía mayor, apuntaba a su obra redentora en la cruz que iba a cumplir. Y esos milagros no son un modelo, entonces, para imitar en nuestras vidas, sino son testigos para verificar su autoridad y su divinidad para que podamos ser que es nuestro Salvador 100%. Entonces, no podemos dejar que lo que hace Jesús por nosotros, tanto como en esta situación, nos hace perder de vista lo que hizo por nosotros en la cruz una vez y para siempre. Es muy fácil de caer en que cuando Dios nos da buenas cosas, cuando Dios nos sana, cuando nos responde bien a nuestras oraciones, somos muy rápidos de pedir y también muy lento a veces para dar las gracias. Y eso muestra que cuando Dios nos da buenas cosas, es muy fácil de perder de vista, hasta en estas cosas, el porqué detrás de todo que Dios nos da, para apuntarnos a Cristo, para apuntarnos a una obra más grande que todas que hizo en la cruz para nosotros, de que Él vivió una vida perfecta para que nosotros pudiéramos tener esa perfección en nosotros cuando Él iba a morir en una cruz y resucitar, verificándose como Cristo de todos, y que esa
vida sea nuestra. Entonces, esa es la obra mayor, que todas esas otras obras están apuntando. Y las cosas buenas que Dios nos da son cosas de verdad muy buenas, pero son dioses muy malos. Y no podemos dejar que las buenas cosas que Dios nos da nos hace perder de vista la razón por las cuales Dios nos ha dado esas cosas. Pero es curioso aún más lo que dice Cristo después en este texto. Dice luego que este mensaje penetre sus oídos. Y luego dice que las palabras estaban veladas. O sea, ¿por qué Cristo les tenían algo? Y además tenían que, o sea, que penetre sus oídos, que lo entienden bien, parece, pero ellos no lo van a entender. O sea, él sabiendo que no lo van a entender, porque todavía está escondido divinamente el mensaje. ¿Por qué dice Cristo una cosa sabiendo la otra? Pero cuando vemos que al final de los evangelios, después de ver todo lo que acaban de ver los discípulos, después de ser testigos de la resurrección misma de Cristo, entonces podían pensar de todo lo que acaba de pasar y pensar en lo que Cristo dijo, que estaba penetrando sus oídos para que penetre también a todo su ser, a toda su mente para ser testigos suyos al mundo entero. Y esto es el tercer y último aspecto de depender de Dios, que es la ceguera espiritual. Es la obra de Dios y solo de Dios quitar ese velo, esa ceguera que está puesta en todos los no creyentes por el enemigo, la cual no les permite entender nuestro mensaje. Y así que cuando predicamos el evangelio, haciendo evangelismo con nuestros amigos, nuestra familia, nuestro deber y nuestro único deber es hacer que ese mensaje que penetre sus oídos, pero es Dios quien penetre su corazón. Para que cuando entiendan la resurrección, nuestros amigos, nuestros parientes, quien sea, cuando entiendan que esa resurrección, qué significa de verdad, y vean esa resurrección por ojos de fe, entonces el velo está quitado y puedan ver a Cristo en toda su gloria como su único propio Salvador. Eso vemos muy bien en 2 Corintios 4:3. Dice Pablo, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Me encanta cómo termina ese versículo, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es lo que hemos visto desde el principio, de que el poder no sea de los discípulos, sino sea de Dios, dependiendo de Él en la oración, no siendo incrédulos ni perversos, sino pensando y meditando y dependiendo en el poder de Dios para la gloria de Dios. Porque seguro que los discípulos estaban bien desanimados, tanto como el Padre, después de que no podían hacer lo que deberían haber hecho. Y después de eso, tenían que depender de Jesús. Y por eso luego se maravillaban de la grandeza del poder de Dios y no de los discípulos. Y a veces cuando parece que hemos fracasado y a veces cuando fracasamos, perdón, así nos lleva a depender aún más en Cristo. Y hasta ese fracaso, a pesar de nosotros, nos está preparando para ver más de la grandeza, de la gloria de Dios en nuestras vidas. Que nos está enseñando hasta con nuestros errores, hasta cuando fallamos, que mira, en nuestras preocupaciones, en nuestra desesperación, que mira, no pones tu confianza en ti mismo. Depende de mí en la oración para que yo sea tu único
Dios, para que mi gloria se manifieste en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este mensaje. Ayúdanos, Señor, de depender de ti en la oración y no dependiendo de lo que nosotros podemos llevar a la mesa, no que nosotros podemos hacer, no de lo que nosotros sentimos capaces de hacer, sino, Señor, todo es un regalo de ti. ¿Qué tenemos que no viene de ti? Así que, Señor, ayúdanos cuando tanto buscamos nuestra propia gloria. Pedimos que nos ayudes a pedirte perdón y echarnos a tus pies y buscarte en cada momento, Señor. Todo esto que hacemos, hasta esto en la predicación, sería vano si tu Espíritu no hombre, penetrando no solamente los oídos, sino también el corazón, que solamente puedes hacer tú. Gracias, Dios, por todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor. No engañarnos a nosotros mismos, sino ver claramente tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a depender de tu poder y desear tu gloria manifestada en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean, sobre todo en nuestra familia, en estas situaciones difíciles y duras. Señor, no nos has puesto en esas situaciones al azar sin propósito, sino para que podamos manifestar hasta a veces, a pesar de nosotros, tu gloria y tu salvación. Gracias, Señor. Es en tu nombre, sobre todo el nombre de Jesús, que lo oramos todo. Amén.